le dije, ayúdame, por favor, ayúdame. El hombre que acabas de ver tenía una esposa, un hijo y una profesión que muchos considerarían un logro. Era odontólogo, tenía proyectos y una vida aparentemente estable. Pero nada de eso le bastó. Detrás de esa imagen de normalidad, ocultaba una relación secreta. Una amante que no solo rompió su matrimonio, sino que lo llevó directo a una trampa mortal. Porque esa mujer no era solo un romance clandestino, era peligrosa. El caso de Christian Quispe. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso, y aquí te lo presento. Soy Ángel, y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, quisiera que me contaras desde dónde me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos casos tan impactantes. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Y recuerda al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El 18 de abril de 2023, un hombre salió de su vivienda poco después del mediodía. Le informó a su esposa que se dirigiría al centro de Lima para comprar insumos destinados a su consultorio odontológico. Antes de irse, se despidió con normalidad y le aseguró que regresaría en poco tiempo. Con el paso de las horas, el hombre no volvió a casa. Su teléfono dejó de responder llamadas y mensajes, lo que comenzó a generar preocupación en su entorno más cercano. Al intentar confirmar su paradero, su esposa se comunicó con los proveedores de insumos dentales a los que supuestamente iba a visitar, pero estos informaron que nunca llegó al lugar. A medida que avanzaba la tarde y caía la noche, la inquietud aumentó. No había registros de movimientos, no existía contacto alguno y no había señales que permitieran explicar su ausencia. Lo que inicialmente parecía un retraso, se transformó rápidamente en una situación alarmante. Al no tener noticias de él y ante la imposibilidad de localizarlo por ningún medio, su esposa decidió acudir a una comisaría para formalizar la denuncia por desaparición. La situación ya no podía explicarse como un retraso ni como una falla de comunicación. Ese mismo día, las autoridades recibieron un dato relevante. La camioneta negra del hombre fue hallada a varios kilómetros del centro de Lima. El vehículo se encontraba cerrado y no presentaba signos evidentes de forzamiento. Este hallazgo llevó inicialmente a considerar la posibilidad de un robo. Sin embargo, esta hipótesis comenzó a perder fuerza cuando se comprobó que no se habían llevado objetos de valor ni pertenencias del interior del vehículo. El automóvil estaba prácticamente intacto, lo que generó nuevas dudas entre los investigadores. Mientras la familia esperaba noticias tras haber presentado la denuncia, comenzaron a llegar mensajes de texto desde números desconocidos. El contenido de esos mensajes disipó cualquier duda. El hombre había sido secuestrado. En los textos, los remitentes exigían el pago de $600,000 a cambio de liberarlo con vida. La suma solicitada era extremadamente alta y completamente inalcanzable para la familia, lo que incrementó la angustia y la sensación de impotencia. Además del dinero, los mensajes incluían advertencias directas. Los delincuentes ordenaban que no se comunicaran con la policía y exigían que se siguieran sus instrucciones al pie de la letra. Cualquier intento de buscar ayuda, aseguraban, tendría consecuencias fatales. Poco después del inicio de las extorsiones, los secuestradores enviaron a la familia un primer video como prueba de vida. En las imágenes, el hombre aparecía visiblemente golpeado y en estado de angustia. Su aspecto evidenciaba que estaba retenido contra su voluntad y bajo una fuerte presión psicológica. Durante la grabación, sostenía un cartel con un mensaje amenazante dirigido a sus familiares.
en el que se advertía que su vida dependía del pago exigido. El video incluía la fecha y la hora, un recurso utilizado por los captores para reforzar la veracidad de la grabación y demostrar que se encontraba con vida en ese momento. Con la voz entrecortada y un evidente temor, se dirigía especialmente a su padre, pidiéndole ayuda y suplicando que hiciera todo lo posible por cumplir con las exigencias. Su tono dejaba en claro el nivel de miedo al que estaba sometido. Posteriormente, la familia recibió un segundo video, aún más perturbador. En esta grabación aparecía siendo amenazado y agredido físicamente por sus captores, quienes buscaban obtener información sensible, como sus contraseñas bancarias. Las imágenes confirmaban que estaba siendo sometido a tratos crueles. Los delincuentes reiteraron a través de mensajes que toda comunicación debía mantenerse en secreto y que la policía no debía intervenir. Los videos no solo funcionaban como pruebas de vida, sino también como un mecanismo de intimidación para forzar el cumplimiento de sus demandas. A pesar de las amenazas de los secuestradores, el caso ya se encontraba bajo investigación policial. Lo que inicialmente había sido tratado como una desaparición, comenzó a analizarse como un secuestro, debido a la información que seguía llegando a la familia y a las evidencias recopiladas. Con todo esto, los investigadores iniciaron el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos del hombre. Las grabaciones permitieron identificar el recorrido de su camioneta negra durante la tarde del día de su desaparición. Las imágenes revelaron que el vehículo fue seguido por una camioneta blanca, la cual apareció repetidamente en distintos puntos del trayecto. En uno de los registros, captado alrededor de las 3:43 de la tarde, se observó que el hombre no iba conduciendo su propio vehículo, sino que se encontraba en la parte trasera, lo que confirmó que ya estaba privado de su libertad. Las cámaras también permitieron establecer que en determinado momento, la camioneta se quedó sin combustible. Esta situación habría sido aprovechada por los delincuentes para obligarlo a subir al vehículo blanco, dejando su automóvil abandonado en la vía pública, donde más tarde sería encontrado por la policía. Gracias al seguimiento de las cámaras y a los registros en peajes, los agentes lograron trazar parte de la ruta utilizada por los captores. Cada nueva imagen reforzaba la hipótesis de un secuestro que había sido planificado con antelación y ejecutado por más de una persona. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba y se reunían más pruebas, el tiempo jugaba en contra. A pesar de los esfuerzos policiales, el paradero del hombre seguía siendo desconocido. El 24 de abril de 2023, 6 días después de la desaparición, las autoridades recibieron una alerta que cambiaría por completo el rumbo del caso. El cuerpo del hombre fue hallado sin vida en una carretera de la zona de Lurín, al sur de Lima. Vestía la misma ropa con la que había salido de su casa el día de su desaparición, pero se encontraba descalzo, un detalle que llamó la atención de los investigadores desde el primer momento. El lugar donde fue encontrado era una vía poco transitada, utilizada con frecuencia para abandonar cuerpos. Una vez que el cuerpo fue levantado y llevado a los servicios forenses, se identificó como Cristian Gerardo Quispe Kulki. Y ahora se estarán preguntando, ¿quién era esta persona? ¿Y cómo llegó a ser el protagonista de este caso tan terrible? Cristian nació en 1986 en la provincia del Callao, en Perú. Era hijo de Lucio Quispe, un policía retirado, y tenía una hermana. Desde joven mostró interés por superarse y construir un futuro estable. Se formó como odontólogo y con el paso del tiempo logró consolidar su carrera profesional. Además de ejercer su profesión, había realizado estudios complementarios con la meta de expandirse y abrir una cadena de clínicas dentales. Ese proyecto comenzaba a materializarse cuando inauguró su primer consultorio en el mismo barrio donde creció. Cristian vivía en ese lugar junto a su esposa Natalie Vallejo Álamo y su hijo de 7 años. Su entorno más cercano lo describía como un hombre tranquilo, trabajador y muy dedicado a su familia.
Disfrutaba pasar tiempo en casa y participar en actividades sencillas como asistir a campeonatos de fútbol del barrio. Con el tiempo se convirtió en una figura activa dentro de su comunidad. Llegó a ser presidente de la Junta Vecinal, desde donde impulsó iniciativas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana en respuesta al aumento de la delincuencia en la zona. Entre estas acciones, promovió la instalación de cámaras de vigilancia, sirenas y sistemas de alerta para proteger a los vecinos. Su compromiso con el bienestar del barrio y su trato cercano hicieron que fuera una persona respetada y apreciada por quienes lo conocían. Para muchos, Christian representaba el ejemplo de alguien que había logrado progresar con esfuerzo y que buscaba aportar a su comunidad. En el momento de los hechos que estoy narrando el día de hoy, Christian tenía 37 años y tenía en mente nuevos proyectos, incluyendo la apertura de otros consultorios dentales. Ya que conocemos el contexto sobre quién era este hombre, podemos seguir con el caso. El informe forense confirmó la peor sospecha. Había sido ejecutado con 3 disparos, 2 en el tórax y 1 en la cabeza. Además, el examen reveló que presentaba claros signos de tratos crueles, lo que indicaba que había sido sometido a violencia antes de su muerte. La noticia provocó una profunda conmoción en su familia, amigos y vecinos. La comunidad quedó impactada por la brutalidad del crimen y por la forma en que una persona conocida y respetada había perdido la vida. Tras el hallazgo del cuerpo, el caso quedó a cargo de la División de Investigación de Secuestros. Las diligencias realizadas en las horas previas comenzaron a dar resultados y permitieron identificar a uno de los presuntos responsables del crimen. Pocas horas después del hallazgo del cuerpo, la policía logró la captura de Joel Eduardo Manrique Castillo, alias El Burro, ciudadano venezolano de 29 años, señalado como el conductor de la camioneta blanca utilizada durante el secuestro. Las investigaciones revelaron que Joel había ingresado al Perú en el año 2021, donde se presentaba como taxista. No obstante, su pasado evidenciaba antecedentes criminales en Venezuela, país en el que había sido investigado por tráfico ilícito de drogas y detenido anteriormente por robo agravado. A partir de estos antecedentes y del análisis del caso, las autoridades lo identificaron como integrante de la banda Los Malditos de Cauá, una organización criminal vinculada a la megabanda venezolana Tren de Aragua, considerada una de las más peligrosas de América Latina por su participación en delitos como extorsión, secuestro y asesinato. La detención de Joel se realizó gracias a las cámaras de seguridad que lo captaron en la camioneta blanca en un peaje cerca de la carretera donde fue hallado el cuerpo de Christian. Durante la intervención policial, el vehículo blanco fue incautado y sometido a peritajes. En su interior, los especialistas hallaron documentos, huellas dactilares, municiones, tarjetas bancarias, comprobantes de retiro de dinero y manchas de sangre, además de pertenencias de Christian. Estos hallazgos confirmaron que la víctima había sido retenida dentro de ese automóvil. Las evidencias no solo vinculaban directamente a Joel con el secuestro, sino que también reforzaban la hipótesis de que Christian fue sometido a tratos crueles dentro del vehículo antes de ser asesinado. A medida que la investigación avanzaba, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a otro de los involucrados. Las imágenes mostraban a un sujeto realizando retiros de dinero en cajeros automáticos, utilizando las cuentas bancarias de Christian. El hombre fue identificado como Samir Noureddine Molina, ciudadano venezolano, quien aparecía en distintas grabaciones acompañado de presuntos cómplices. En los registros se le observaba retirando importantes sumas de dinero, pocas horas después del secuestro. Para las autoridades, aunque se trataba de un secuestro, varios factores no encajaban con el patrón clásico de privación de libertad con fines exclusivamente económicos. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la elevada suma exigida. Los $600,000 solicitados superaban ampliamente la capacidad económica real de la familia de Christian, lo que hacía poco probable que los delincuentes esperaran recibir ese dinero. A esto se sumaba el hecho de que pese a la amenaza inicial no se concretó ningún pago. Otro aspecto extraño
fue la interrupción repentina de las comunicaciones. Después de enviar los videos de fe de vida y algunos mensajes extorsivos, los secuestradores dejaron de contactarse con la familia, limitándose únicamente a retirar pequeñas cantidades de dinero de las cuentas bancarias de la víctima. Para la policía, este comportamiento no correspondía al de una banda enfocada en obtener un rescate millonario. Por el contrario, reforzaba la sospecha de que el secuestro podía haber tenido una motivación distinta, posiblemente un ajuste de cuentas o un plan con un objetivo más personal. Estas inconsistencias llevaron a los investigadores a profundizar en el entorno de Christian. Era evidente que los responsables contaban con información precisa sobre su vida, sus movimientos y su situación financiera. La clave del caso, concluyeron, no solo estaba en la banda criminal ya identificada, sino también en alguien que conocía a la víctima de cerca. Antes de seguir, si este contenido te está resultando interesante, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Ese apoyo me permite seguir investigando y compartiendo estas historias con mayor continuidad y llegar a más personas. Ahora sí, continuemos con el caso. Con el avance de las investigaciones, las autoridades comenzaron a identificar a una figura que hasta ese momento no había sido considerada públicamente, pero que resultó ser clave para entender cómo se ejecutó el secuestro. Se trataba de una mujer que había tenido un vínculo directo y cercano con Christian. Mediante el análisis de imágenes, testimonios y diligencias judiciales, los investigadores lograron identificarla como Jorgelis Bárbara Viloria Martínez, de nacionalidad venezolana, y tenía 26 años al momento de los hechos. Antes de llegar al Perú, había vivido en el estado Aragua, Venezuela, una zona señalada por las autoridades como uno de los principales focos de operación de organizaciones criminales. Las investigaciones determinaron que Jorgelis mantenía vínculos directos con integrantes del Tren de Aragua, en particular a través de una relación sentimental previa con un miembro relevante de esta organización. Para la policía, estos antecedentes explicaban su cercanía con entornos delictivos y su conocimiento de los métodos utilizados por estas bandas. En Perú, Jorgelis proyectaba una imagen de vida social activa y superficial, mostrando en redes sociales viajes, salidas y gastos en lujos personales. Entre los rasgos que más llamaron la atención de los investigadores estaban sus tatuajes, varios de ellos con frases religiosas y diseños distintivos, que más adelante se convertirían en un elemento clave para su identificación. Según la hipótesis policial, Jorgelis no era ajena a las dinámicas criminales. Por el contrario, formaba parte de un modus operandi utilizado por la organización, en el que mujeres jóvenes y atractivas eran empleadas para acercarse a comerciantes y empresarios, ganarse su confianza y facilitar posteriormente secuestros y extorsiones. Según la investigación policial, Christian y Jorgelis se conocieron en el ámbito laboral. El primer contacto se habría dado cuando ella trabajaba en una tienda dedicada a la venta de insumos y materiales dentales, lo que dio inicio a una relación estrictamente comercial entre proveedor y cliente. Con el paso del tiempo, ese vínculo profesional fue cambiando. Jorgelis dejó de ser solo una proveedora y pasó a convertirse en paciente del consultorio, lo que incrementó la frecuencia de los encuentros y la cercanía entre ambos. Más adelante, la relación evolucionó hacia un trato de mayor confianza, hasta consolidarse como una amistad cercana. Con el paso del tiempo, la relación entre Christian y Jorgelis dejó de ser solo cercana y se convirtió en una relación sentimental de carácter extramatrimonial, lo que le permitió a ella integrarse de manera directa en la vida personal del hombre. Esta relación, según confirmó el padre de Christian, llegó a su fin cuando él descubrió que Jorgelis era novia de un hombre que residía en Chile, quien además contaba con antecedentes criminales. Estaba involucrado en actividades delictivas en Perú y era integrante del Tren de Aragua. De acuerdo con la hipótesis policial, Jorgelis proporcionó a la banda criminal información detallada sobre la vida de Christian, incluyendo sus rutinas, horarios, desplazamientos y situación financiera.
Estos datos permitieron a los delincuentes elegir el momento y el lugar adecuados para interceptarlos sin levantar sospechas. Para las autoridades, Jorgelis no solo facilitó datos, sino que cumplió un rol activo como señuelo, aprovechando la confianza que había construido con Christian. Su participación fue considerada determinante para que el secuestro pudiera llevarse a cabo con éxito y sin resistencia inicial. Para ese punto de la investigación, las autoridades ya habían determinado que Jorgelis había abandonado el Perú. Su salida no solo se realizó por vías formales, sino mediante cruces fronterizos ilegales, lo que evidenciaba un intento deliberado de evadir a la justicia. De acuerdo con la información recopilada, Jorgelis habría salido primero hacia Ecuador, luego se desplazó a Colombia y finalmente llegó a Venezuela, su país de origen. Durante su huida, intentó modificar su apariencia para evitar ser reconocida. Cambió el color de su cabello y realizó ajustes en su imagen personal. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para ocultar su identidad, ya que presentaba rasgos físicos y tatuajes distintivos que la hacían fácilmente identificable. Luego de varios meses de búsqueda, las autoridades lograron ubicar el paradero de Jorgelis en Venezuela. Para ese momento, sobre ella ya pesaba una alerta roja internacional, lo que permitió coordinar acciones entre la Policía Nacional del Perú y la oficina de Interpol en ese país. El operativo se llevó a cabo en el estado Aragua, una zona identificada por las autoridades como de alta incidencia criminal. Un día antes de su captura, agentes venezolanos acudieron a la vivienda de su madre, quien intentó desviar la investigación asegurando que su hija se encontraba en Chile. Sin embargo, esa información resultó ser falsa. Gracias a datos aportados por testigos protegidos y al reconocimiento de sus tatuajes distintivos, difundidos previamente en medios y redes sociales, los investigadores lograron ubicarla en otro inmueble cercano. A pesar de los intentos por modificar su apariencia, su fisonomía permitió confirmar su identidad. Finalmente, el 21 de julio de 2023, Jorgelis fue detenida y puesta a disposición de las autoridades venezolanas. Tras su captura, el Estado peruano inició de inmediato el proceso de extradición para que pudiera ser juzgada en Perú por los delitos de secuestro agravado y asesinato. La solicitud fue remitida a las autoridades venezolanas, acompañada de los elementos probatorios reunidos durante la investigación. Sin embargo, a inicios de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió negar la extradición. En su decisión, el tribunal determinó que Jorgelis sería juzgada en Venezuela, pero únicamente por el delito de secuestro agravado, dejando fuera el cargo de asesinato. El documento judicial señalaba además que, de acuerdo con el Código Penal venezolano, la acusada no podía recibir una condena de cadena perpetua ni pena superior a 30 años, lo que generó una fuerte reacción en el entorno de la víctima. La esposa de Christian expresó indignación y profundo dolor por la decisión, al considerar que no se estaba garantizando una sanción acorde con la gravedad de los hechos. Ante este escenario, realizaron llamados públicos a las autoridades peruanas para insistir en que Jorgelis fuera juzgada en territorio nacional. Especialistas en derecho internacional advirtieron que la negativa de extradición podía sentar un precedente delicado en las relaciones judiciales entre ambos países. Mientras el caso quedaba, una vez más, marcado por la sensación de justicia incompleta. Mientras se resolvía la situación legal de Jorgelis en Venezuela, en Perú, el proceso judicial contra los otros implicados continuó su curso. En enero de 2025, Joel y Samir fueron llevados a juicio por su participación en los hechos. Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que los vinculaban directamente con el crimen. Entre ellas, se incluyeron los recibos a nombre de Christian, encontrados en la camioneta blanca utilizada durante el crimen, así como videos de cámaras de seguridad, registros de peajes y análisis forenses que permitieron reconstruir la ruta seguida por los delincuentes. Asimismo, se incorporaron las grabaciones que mostraban a Samir realizando retiros de dinero de las cuentas bancarias de la víctima y la declaración de un testigo protegido,
quien identificó a Joel en el momento en que Christian fue trasladado de un vehículo a otro durante el secuestro. A pesar de las pruebas presentadas, Joel negó su responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo, alegando que las pericias realizadas a su automóvil no habían encontrado rastros que lo vincularan directamente con la víctima. No obstante, el tribunal consideró que el conjunto de evidencias era contundente. Finalmente, el primer juzgado penal colegiado de Santa Rosa de San Juan de Lurigancho dictó sentencia. Joel Manrique Castillo fue condenado a cadena perpetua, mientras que Samir Noureddine Molina recibió una pena de 35 años de prisión como cómplice secundario. Además, ambos fueron obligados a pagar una reparación civil a favor de los familiares de Christian. En este momento, Jorgelis permanece recluida en una cárcel venezolana, a la espera de ser juzgada en ese país. Debido a la negativa de extradición, Jorgelis será procesada únicamente por el delito de secuestro agravado, lo que implica que no enfrentará cargos por asesinato ni una condena equivalente a cadena perpetua. Esta situación ha generado un profundo malestar en la familia de Christian, que considera que la principal responsable intelectual del crimen no enfrentará una pena acorde a la gravedad de los hechos. Mientras tanto, las autoridades peruanas han señalado que las investigaciones continúan abiertas, ya que no se descarta la participación de otros integrantes de la organización criminal vinculada al caso. Para la familia de la víctima, la lucha por la justicia sigue vigente, marcada por la esperanza de que algún día todos los responsables enfrenten una condena proporcional al daño causado. El caso de Christian deja una pregunta incómoda sobre el actuar de las autoridades venezolanas. Al negar la extradición y limitar el proceso judicial, se envía un mensaje preocupante: que las fronteras pueden convertirse en refugio para quienes participan en crímenes graves. Cuando la cooperación internacional falla o se diluye, las víctimas quedan atrapadas en una justicia fragmentada, incompleta, que no siempre responde a la magnitud del daño causado. La lucha contra el crimen organizado no puede depender de decisiones que prioricen formalismos por encima de la verdad y la reparación. Este caso también expone un aspecto incómodo pero real. Las relaciones paralelas pueden abrir puertas peligrosas. La confianza depositada en la persona equivocada puede tener consecuencias devastadoras. No se trata de juzgar, sino de advertir que las decisiones íntimas también tienen impacto en la seguridad personal y familiar. La prevención, la transparencia y el cuidado de nuestro entorno siguen siendo herramientas fundamentales frente a un mundo cada vez más complejo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. No te olvides de dejar tu me gusta y compartir este video. Me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Nos vemos hasta otro expediente criminal. ¡Adiós!